Muy buenas tardes a todos, fundamentalmente a los que os habéis desplazado aquí, además en una tarde un poco lluviosa, vamos a decirlo así, que no ha atardecido muy friendly, pero es la que tenemos y vamos a aprovecharla. Este evento sabéis que se enmarca dentro de la Semana de la Ciencia en la Comunidad de Madrid, y este marco físico es el Instituto de Ingeniería de España. Ciencia e ingeniería son dos palabras íntimamente unidas. O sea, siempre decimos que la palabra ingeniero viene de ingenio, de ver cómo la ciencia se puede aplicar para el bien de las personas. Entonces nos parece un marco extraordinario y además muy ad hoc a este evento que es inteligencia artificial con impacto social, que realmente en el fondo es lo que hacemos todos los ingenieros todos los santos días. Tener impacto social y facilitar la vida de las personas. Por otro lado, el año pasado, en la Noche de las Telecomunicaciones de Madrid, es una noche muy especial en la cual entregamos una serie de premios. En la edición del año pasado, el premio, la categoría a transformación digital, se la concedimos a Cáritas Diocesana de Madrid por un proyecto muy adecuado, creemos muy importante, que era de competencias digitales para personas desfavorecidas o para colectivos vulnerables. El proyecto era un proyecto muy bonito en el cual, no viene al caso hoy contarlo, pero en el cual lo que se pretendía era dar medios materiales reciclando determinados ordenadores y también competencias digitales, es decir, también conocimientos para que personas en institutos o en colegios más desfavorecidos, pues no perdieran, vamos a decir así, aunque sea muy coloquial, la comba. Entonces, en ese orden de cosas decidimos que teníamos que seguir la relación con Cáritas, la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, en la Delegación de Madrid, que es la encargada de hacer esa Noche de las Telecomunicaciones, que esa relación con Cáritas no podía haber sido dar un premio y ahí se acaba, sino que queríamos ver cuál era la potencial posibilidad de continuar. Y en ese orden de cosas, conociendo la Fundación AIVERS que preside María José Monferrer, que luego nos contará ella mucho más, porque yo ahora hago un stop, pero luego prometo callarme, dijimos, pues puede ser, ¿por qué no arrancamos un programa que pueda ser la continuación de ese de competencias digitales y que inspire el gusto en general por las disciplinas STEM, pero muy particularmente por la inteligencia artificial en niños y jóvenes, y además al mismo tiempo que le dotáramos de contenidos éticos, que se viera el tema de la ética, y en el sentido de que la inteligencia artificial sea utilizada correctamente. Bien, en ese orden de cosas tengo el placer de rodearme de tres personas que vamos a hacer este evento de una manera, modo preguntas-respuestas, pero os presento muy brevemente mis tres acompañantes y su papel y su rol aquí, y luego pues vemos una serie de preguntas. Como he comentado anteriormente, María José Monferrer es la presidenta de AIVERS, que es una fundación que ya luego nos contará más, pero que pretende impulsar el gusto por la inteligencia artificial y más cosas, pero no lo cuentas tú porque entonces si no lo cuento yo todo. Ella es ingeniero de telecomunicación y además es miembro de esta asociación, de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación, Delegación de Madrid, pese al apellido, porque es de procedencia valenciana. Marta es una persona que, una madre de familia, porque aquí viene en tanto que madre de familia, que formó un equipo con su hijo Jaime el año pasado en uno de los programas que María José y su fundación estuvieron desarrollando. Entonces viene a contarnos el testimonio. Quizás es un punto de vista más vivencial de toda su experiencia y sobre esos programas que queremos clonar o que queremos hacer similares con Cáritas Parroquial. Y Elena es la representante de Cáritas Diocesana en Madrid, que digamos este evento sería como el kick-off, el punto de arranque del programa y de presentación del mismo, y nos va a comentar sus expectativas, etc. En todo caso, sentiros libres de corregir cosas o decir, con toda libertad, ¿no?
Pero bueno, en todo caso, vamos un poco a una serie de preguntas con objeto, sin perjuicio, que si queréis agregar y tal, pues fantástico. María José, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y quizás la primera pregunta es, ¿cómo desde la Asociación AIBERSE incentiváis el gusto por las disciplinas STEM? Bueno, STEM ponemos la A, STEAM. La A sabéis que es de artes, son ciencias, tecnología, ingeniería, y la M de matemáticas. Pero se introduce la A, que significa arte, porque los ingenieros también somos amplios en toda nuestra manera de hacer. Entonces, ¿cómo lo incentiváis, por favor? Bueno, nosotros desde la asociación somos entusiastas de toda la tecnología y como buenos entusiastas y sobre todo innovadores, nos gusta explorar lo nuevo. Dentro del explorar lo nuevo, lo que nos une es la emoción de descubrir. Y lo que fomentamos no solo es el gusto por la tecnología, sino fomentamos la creatividad, el porqué de las cosas. Porque claro, ahora mismo todo es automático. Entonces, vivimos en un mundo en el que todo tarde o temprano, te acercas a una puerta, la puerta se abre, el ascensor se abre, te lleva incluso al piso, de aquí nada, al piso que tú vas, sin apretar, porque esto es inteligencia artificial. Descubre todo tu comportamiento. Entonces, nosotros nos planteamos, primero, desde el entusiasmo, todos los porqués. Y cómo llegamos, cuál es nuestra metodología. Pues nuestra metodología es todo lo contrario a lo tradicional. Es innovadora, desde el acercamiento, desde la práctica, desde el cacharreo que era antiguamente. ¿A qué llamamos cacharreo? Pues puede ser cacharreo de software o cacharreo de hardware o cacharreo de cables, porque aquí hay cacharreo de todos los gustos. Tecnologías, pues probamos la que está al alcance del bolsillo de cada una de las personas. Hay muchos simuladores. Entonces, contamos con todos los simuladores que están actualmente, digamos, en el mercado y los utilizamos para intentar construir un prototipo que incorpore las nociones básicas de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, primero empezamos contando qué es la inteligencia artificial, porque nuestros participantes no solo son jóvenes que, como todos los jóvenes, a priori, la tecnología, eso es muy complicado. Pero si le acompaña el padre, que también tiene curiosidad, y sobre todo un padre o una madre que no necesariamente es tecnológica y que tiene realmente curiosidad, pues la curiosidad de uno potencia la curiosidad del otro. Entonces tienes dos curiosos ya participando y la atención está como más asegurada, porque claro, si solo es el niño el que tiene, pues, y tira de la madre y la madre tampoco tiene interés, pues la probabilidad de separarse del programa es más alta. Pero cuando tenemos aquí un acompañamiento familiar, intensificamos la participación, por una parte. Y por otra parte, evitamos sesgos, porque claro, cuando los padres pueden tener un niño o una niña o una parejita o lo que sea, bueno, ahora tocamos a menos de un niño, creo que estamos ya, pero bueno, con nuestro menos de un niño acudimos al programa y realmente es la pasión lo que nos une. Esto no es un tema de género, esto es un tema de emoción por descubrir cosas nuevas. Sobre todo lo que tú has dicho, Inma, ¿qué es ser ingeniero? Ingeniero es descubrir el porqué de las cosas y hacer que las cosas se hagan de otra manera. ¿Y cómo de otra manera? Ahora tenemos herramientas nuevas, o sea, es que estamos en un momento impresionante. Hablamos de transformación digital. Transformación digital no solo es en las empresas, tenemos que cambiar la sociedad. ¿Y cómo queremos cambiar la sociedad? Desde las empresas. Eso no, a veces da business y a veces no. Tenemos que, hay cosas que, digamos, sería la última milla de las empresas, que ahora mismo no es el objetivo de muchas empresas. Lo será pues pronto, obviamente. Pero sí que existen necesidades de educación digital, necesidades de acercamiento, necesidades que son específicas del mundo en el que vivimos, de nuestro día a día. Entonces, ¿qué mejor poner una necesidad? Todo el mundo tiene necesidades. Los niños son los que mejor piensan entre comillas, los demás también, claro. Pero se les ocurren cosas muy innovadoras y ahora mismo, precisamente, los adultos a veces tenemos que desaprender, porque hemos aprendido a hacer las cosas de una manera tradicional, pero es que ahora disponemos de herramientas nuevas. Cuando tú a un niño le das a conocer las herramientas nuevas, él te propone soluciones de una manera nueva a los mismos problemas actuales. Eso es innovación.
Innovación para el padre tecnológico que está acompañando al hijo y el hijo que directamente va a lo nuevo, que es lo que nos gustaría a todos hacer, pero no todos tienen la misma capacidad. Bueno, no a todos, ¿eh? Hay gente que aún está siempre... En nuestro programa, primero la emoción sobre la tecnología y sobre todo la emoción de resolver problemas. Los ingenieros, esto no se queda en la teoría, se queda en la práctica. ¿Qué pasa con los ingenieros de teleco? Pues ahora se queda en el aire, ¿no? En la onda. Pues se queda en la buena onda, en este caso, porque aunque no se vea, lo tenemos que saber transmitir. ¿Cómo lo transmitimos? Pues realmente cuando tú a través de un simulador entrenas con unos datos, también hablamos un montón de datos, ahora lo cuento, entrenas a hacer algo, al final funciona. Entonces ellos visualizan y nunca mejor dicho, ¿para qué sirve la tecnología? Si mi padre se parece a un rinoceronte o a un elefante, pues bueno, pues esto es una broma, pero que cuando realmente entrenas para que cuando yo suba la mano me diga buenos días María José, pues claro, dices, jo, ¿eso lo he hecho yo sola? Pues sí, si tú entrenas para que te reconozca la imagen, para que te reconozca la posición de la mano, al final, pues obviamente te va a contestar. Cuando llego a casa me saluda, pero esto no me lo dice Google. O sea, es una cosa que he hecho yo cuando llego a casa, con mi ordenador me saluda. Entonces es muy emocionante. Transmitimos esa pasión por la tecnología y por descubrir y poner soluciones nuevas. ¿Hablamos de los datos? Pues sí, porque los jóvenes actuales están muy acostumbrados a los datos. Y os preguntaréis, ¿y por qué hablar de los datos es importante? Porque ahora mismo parece que nuestro móvil siempre nos recomienda todo lo que nos gusta. Qué casualidad, ¿no? Y los jóvenes, claro, dicen, no, es que es normal. Digo, no, o sea, normal en ti y en tu entorno, pero a mí no me recomiendan comprar lo mismo que a ti te recomiendan comprar, aquí me están abrazando también. Entonces, la importancia de entrenar, entre comillas, no de entrenar la tecnología con datos. Primero, con una suficiente cantidad de datos, porque las matemáticas no suelen ser fuerte de todos. Segundo, con unos buenos datos que no arrastren ningún tipo de sesgo. Y no es un tema de género, es un tema de sesgo. Sesgo puede ser cualquier tipo de discriminación. Si desafortunadamente los datos llevan sesgo, lo que estamos creando lleva sesgo. Si los datos no llevasen sesgo, que tuviésemos datos ideales de todo el mundo y de toda la población, suponiendo el mundo ideal, si el que está detrás del algoritmo tiene sesgo, inherentemente la inteligencia artificial lleva sesgo y eso es un problema. Entonces, nosotros trasladamos la importancia de los datos a los participantes en el programa. Y luego hablamos de ética. ¿Por qué es importante hablar de ética? Porque obviamente si el futuro todo va a ser de yo voy por ahí y se me van abriendo las puertas, me va saludando hasta las paredes cuando estoy sola en casa, pues es genial. Pero si resulta que entro en casa de otra persona y ni siquiera me reconoce como persona y saluda al perro, me voy a sentir mal, ¿no? Entonces, la ética es importante tener en cuenta que aunque en datos no todo obedece a la mayoría, sí que hay que tener en cuenta que debemos incorporar para no perder ese porcentaje de población que por ser diferente o más diferente que el resto, con nuestra campana de Gauss famosa, las dos colas, tanto la alta como la baja, pues también participen del futuro y es muy importante. Muy sucintamente, dos preguntitas que te las voy a poner juntas. Una, aparte del transmitir esa emoción, el que lo ha hecho cada uno de ellos, pero ahí ahora se habla mucho de las soft skills y de todas las capacidades blandas que cualquier profesional tiene y muy particularmente del emprendimiento. Entonces, sí, cuéntanos cómo, desde la experiencia de vuestros programas, abordáis el emprendimiento y te junto esta pregunta para que sean cuatro. No te preocupes, si no lo digo pero lo digo porque así ya las tienes juntas. En las ediciones anteriores de este programa, pues qué entidades de diversa naturaleza os han apoyado y, por supuesto, ahora pues ya sumaremos a Cáritas. Cuéntanos un poquito, por favor. Vale, efectivamente, esto es eminentemente práctico. Los jóvenes actualmente tenemos un problema económico
no solo geopolítico, es un problema económico mundial. Y tenemos dos actitudes: esperar a que cambie el mundo o cambiarlo nosotros. ¿Cambiarlo nosotros qué significa? Pues que nosotros creamos y creamos empresas. ¿Cómo creamos empresas? Pues hay que crear un concepto. ¿Qué mejor? Crear un concepto o un prototipo en unos talleres y además incorporando tecnología para que eventualmente estudien ingeniería, ciencia, lo que quiera que estudien, no importa, filología, pero acaben emprendiendo y creando algo nuevo y creando valor, contribuyendo a la economía. Entonces, ser emprendedores no solo son las soft skills, primero les dotamos también no solo de la pasión por la tecnología y de todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, sino de los mínimos conceptos, que es un mínimo producto viable, cómo hacer un prototipo, cómo hacer un análisis de mercado, lo mínimo imprescindible para que no se quede en un invento que no llega a ninguna parte, que no te compra nadie. También, supongo. Efectivamente, una vez que ya hemos creado algo que aporta valor a nuestro entorno y eventualmente a nosotros mismos, si fuésemos a crear una empresa o un producto, ¿cómo lo comunicamos? ¿Cuál es el problema de los ingenieros? Bueno, tú y yo hablamos y mucho, pero habitualmente y muy desafortunadamente los que mejor hablan, muchos ingenieros hablan bien, evidentemente, pero muchos no ingenieros hablan mucho mejor, con lo cual es un punto de mejora para casi todos los ingenieros. Sabemos pensar, idear cosas nuevas, innovar, emprender, pero no sabemos comunicar. Y más en España, porque la cultura anglosajona, la parte del marketing, la llevan muy bien, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Ellos son, digamos, siempre han sido vendedores. Aquí nosotros no sabemos vender ni el mecanismo más sofisticado. Tenemos unos ingenieros de cine que no saben comunicar, bueno, sí que saben comunicar, pero podrían comunicar mucho mejor. Entonces, nuestro objetivo es: crea algo y además cuéntalo, porque de nada sirve tener la mejor tecnología y el mejor producto si no lo sabes comunicar y conseguir la mejor inversión. Por tanto, la parte de comunicación es uno de los temas que, pese a ser un tema de tecnología, tratamos y le damos la importancia que se merece. Muchas gracias, María José. Buenas tardes, Marta. Marta, así como antes la he presentado como madre, que supongo que como todas las madres estará orgullosísima, pero ella es licenciada en Derecho, y lo digo también porque ella lo primero que dice: y yo soy de letras, y me encantó, y yo soy de letras, y me encantó. Marta es junto con su hijo Jaime, formaron un equipo el año pasado, que además, si yo no recuerdo mal, tuvisteis un premio, uno de los premios. Tuvimos el tercer premio, sí, que era una aplicación muy, sinceramente, muy ingeniosa, enhorabuena. Y entonces, bueno, pues a mí sí que me gustaría que nos contaras tu experiencia en general y en particular, si tienes interés o si te parece pertinente, qué tipo de proyectos desarrollasteis, pues para que nuestro público, digamos, visualice con la experiencia vivencial tuya y de Jaime. Perfecto. Muy bien, pues muchas gracias, encantada de contároslo, porque la verdad es que fue una experiencia estupenda y las cosas estupendas hay que transmitirlas y que se entere todo el mundo, ¿no? Y la verdad es que yo estaba ahí un día en mi casa y alguien me llamó a hablarme de un programa que iba a desarrollar una asociación, y de repente empiezo a oír inteligencia artificial, emprendimiento, plataformas, universidad. Y yo decía, mi hijo de 12 años en plena adolescencia. Yo, la verdad, sinceramente, ahora os cuento un poco más, pero me dio, digamos, mucho respeto, ¿no?, cuando empecé a oír hablar del programa de inteligencia artificial en familia. Pero contagiada por el entusiasmo tremendo en este caso en concreto de María José y el resto de los participantes en el programa, al final dije, bueno, pues vamos a animarnos a participar y seguro que sacamos algo bueno de todo esto. Y efectivamente, así fue. Y entonces empezamos lo primero registrándonos en una aplicación de la universidad, de la UNIR. Eso ya a mi hijo le suponía una cosa muy fuerte, ¿no? Yo aquí en la universidad, ¿no? Bueno, digo, sí, hijo, tú aquí en la universidad. Así que muy bien. Y se van registrando en la plataforma y tal, y de repente dice María José, creo que fuiste tú quien presentó esa sesión, perdón si no ha sido así. Y
de repente nos dicen, ahora tenéis que pensar vosotros mismos en un problema de la sociedad que os preocupe y que queráis solucionar. Y entonces, pues el niño, como buen niño que tal, dice, o sea, le sorprendió mucho que fuera él el que tomara la decisión desde el principio sobre qué era lo que él tenía que crear y que idear. ¿Pero qué tengo que hacer, mamá? Pues tienes que hacer lo que a ti te dé la gana. ¿Pero lo que a mí me dé la gana de qué? Pues entonces le guiaron muy bien la gente que llevaba el programa y le decía, vamos a ver, tú tienes que pensarlo primero en una cosa que te preocupe, algún aspecto que haya a tu alrededor, que te preocupe, que te produzca inquietud y demás. Estábamos recién salidos de la pandemia y entonces pues una cosa que les preocupa mucho a los niños es la soledad de las personas mayores. Y dices tú, bueno, primera sorpresa, ¿no? Porque son inquietudes que tienen los chavales que no solo jugar a la Play, también les preocupan otras cosas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues a partir de esta preocupación, este problema que tú has identificado, que tú has decidido que te preocupa, a través de la inteligencia artificial tienes que desarrollar un producto, un prototipo, algo para solucionar ese problema. Bueno, el niño ya empezaba a flipar, decía, pero esto yo, y yo con él, más. Y bueno, pues efectivamente, estuvo pensando, hizo un estudio de mercado, vio los datos que había a nivel mundial de personas mayores que vivían solas, mucho más a raíz de la pandemia y tal, y de repente dijo, pues voy a crear una aplicación que le pregunte a las personas, que tengan las personas mayores, de manera que cuando vean el móvil se les encienda directamente y la aplicación le pregunte a la persona mayor, ¿cómo estás? Y la aplicación contestaba, la persona mayor tenía que contestar bien o mal. Lo que hizo Jaime en este caso es que entrenó a la aplicación con inteligencia artificial. Cuando la persona mayor decía bien, pues claro, teníamos que estar seguros de que la persona mayor decía bien y realmente estaba bien, ¿no? Entonces, pues grabamos un vídeo haciendo caras. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Entonces, para que la aplicación fuera identificando si realmente la persona mayor lo estaba diciendo la verdad y estaba bien o nos estaba metiendo una trola. Entonces, la aplicación, si la persona mayor decía estaba bien, comprobaba que era verdad que estuviera bien y si estaba bien le decía, pues vete al gimnasio o vete a dar una vuelta con tu amiga fulanita, porque tal, porque tienes que salir y moverte y no quedarte sola en casa. Si la aplicación identificaba que la persona mayor estaba mal, entonces mandaba un aviso a todos sus familiares para que fuéramos allí y viéramos si pasaba algo, ¿no? Bueno, pues es que fue una cosa, el niño estaba encantado, hizo un móvil así de papel o de cartulina, no me acuerdo, con su antenita y todo y tal. Y él, bueno, hizo un primer prototipo de su aplicación y lo fue probando y le preguntaba pues le preguntó a una vecina, a mi madre, a mi marido, bueno, ¿qué mejorarías? Entonces iba metiendo, él mejora y de repente, pues eso como pues un emprendedor identificó una necesidad, desarrolló un producto, lo testó y luego lo tenía, como bien dice María José, que exponerlo, ¿no? Y el tío ahí con sus 12 años, pues sus pelos largos y así muy serio, él yo creo que consiguió transmitir esa idea que había una cosa, un problema y que él había solucionado y él explicó su aplicación con un diagrama de flujos muy bien preparado, muy dirigido, estupendo, ¿no? Entonces, al final, la sensación suya era una sensación de orgullo absoluto. A partir de pues un día que alguien nos dijo, oye, ¿os interesa participar en esto? Tenéis la oportunidad de apuntaros y demás. De repente había él solo imaginado algo, lo había desarrollado, había identificado un problema, había buscado la solución, lo había transmitido. Y todo esto lo había hecho él solo. Bueno, él solo no, con su madre, ¿vale? Pero bueno, y todo esto lo había hecho utilizando conceptos absolutamente nuevos para él y que yo reconozco que, como bien decía María José, es que soy de letras. A mí esto, bueno, lo digo yo, soy de letras, pero me refiero, lo digo en el sentido
de que, igual que tú comentabas que los ingenieros a veces os cuesta transmitir las ideas, que no estoy de acuerdo mucho, pero bueno, ya lo hablaremos. Es verdad que a los que no somos ingenieros, los temas de tecnología, las siglas que utilizáis para todo este tipo de cosas nos asustan, ¿no? Nos dan como, no quiero decir pereza, ¿no? pero nos dan miedo. Y de repente todo el equipo del programa, con una emoción, con un entusiasmo, con una alegría, con una entrega, consiguieron hacernos fácil una cosa que a mí a priori me parecía complicadísima, ¿no? Y bueno, pues el resultado fue que al final tengo un pequeño emprendedor en casa, muy orgulloso de haber hecho todo ese proceso, toda esa trayectoria, que encima se ganó un tercer premio, así que muy bien. Yo creo que es una experiencia tremendamente recomendable porque, aparte, la metodología que se utiliza me parece tremenda. O sea, todos los formadores, no sé, formadores o cómo los denominamos, los expertos que participaron, bueno, eran todos profesionales, chavales que estaban allí con una entrega, con una alegría, con un entusiasmo, con una, es que pasión era lo que yo creo que teníais. Entonces eso al final se transmite. Y a los chicos, a mi hijo le encantó y se iba enganchando poco a poco, pero es que creo que no solo a mi hijo, porque se iba viendo vídeos de los demás, todos participaban. Bueno, consiguieron transmitirles esa alegría. Quizá a alguno le despertaron algún tipo de vocación, ¿no? A lo mejor a alguno pensó, pues, oye, esto me está gustando. Y cuanto menos es que descubrieron una metodología nueva, muy práctica, todo lo tocaban, todo lo hacían ellos, lo decidían ellos, lo testaban, lo exponían, cosas absolutamente nuevas, pues eso, como hacer un estudio de mercado, que al final no es más que preguntarle a tu vecina de arriba, ¿qué te parece esto? ¿Cómo lo mejorarías? ¿Qué es lo que hacemos todos? Oye, ¿te gusta mi chaqueta? Me pongo otra hoy. No, es un estudio de mercado, pero de una manera tan fácil y tan asumible que a mí, desde luego, me pareció maravillosa. Así que enhorabuena por el programa y ya me callo. Marta, ¿lo recomendarías a otros padres? Absolutamente, ¿no? Yo lo recomendaría tanto para los chicos como para los padres. Como para los padres. Pero no solamente porque, evidentemente, yo aprendí muchísimo también, porque pues estaba ahí con él y además, claro, imagínate, yo tenía que aportar algo, ¿no? Entonces tenía que aprender pero es que me interesó mucho y me lo hicieron fácil, accesible. O sea, por así decirlo, podríamos decir... Comprensible. Que te ha permitido perder el miedo a lo tecnológico, o por lo menos acotar ese miedo de lo tecnológico. Sí, sobre todo, sí, perder el miedo a afrontarte a una cosa y permitirte acercarte, tocarlo, ¿no? Y luego, aparte, a mí eso como madre, ¿no? A Jaime todo lo demás como niño. Y luego otra cosa que también me parece muy bonita del programa es crear una actividad más que la hagan los padres con los hijos, al margen del colegio, al margen de las actividades familiares habituales, ¿no? Es un proyecto que les aporta muchísimo, conocimientos desde luego, seguridad en sí mismos, por supuesto, cercanía a la tecnología, que además es el futuro. Está claro que inteligencia artificial es lo que tenemos pasado mañana o mañana, yo no lo sé, o antes de ayer, ¿no? Entonces, acercarse a todo ese tipo de cosas me parece estupendo, así que la combinación es perfecta, familiar, creas pues un vínculo más con tu adolescente y una experiencia estupenda, de verdad, sobre todo también, bueno, una parte muy importante de que la experiencia sea tan buena es el entusiasmo, la dedicación que pusieron las personas que estaban preparando cada sesión, con todas las dificultades del mundo. Iba a ser presencial, pero no se podía, estábamos en época pospandemia, que si online, que si los fallos, que si nos juntamos.
oye, que yo me he conectado, mamá, que no sé cuántos. Pero Pepito, el altavoz, bajar todos los micrófonos con una paciencia. Bueno, a pesar de todas las dificultades en las que estábamos, a pesar de que era una época pues un poco difícil, que todos estábamos pensando en cosas así, pues resultó fenomenal por la dedicación también y que no se rendían nunca, ¿no? O sea, yo me daba cuenta que cuando veían que un chaval estaba ahí un poco flaqueando, ahí iban a rescatarles, a transmitirles ese entusiasmo y bueno, la verdad es que fue una experiencia absolutamente recomendable. Y me vas a permitir, yo quisiera dar las gracias, y aquí tenemos unos cuantos participantes, no pudiste, pero cuento contigo. Laura detrás, sí que contamos con ella en una de las sesiones, pero hemos contado no solo con los profesionales del colegio y de la asociación, que también hemos contado con ellos, gracias a la colaboración con ellos, sino con profesionales de las empresas, que voluntariamente, dentro de su responsabilidad social corporativa, nos han prestado toda su emoción. Y como bien ha dicho ella, menudo elenco de profesionales. Pese a ser todos de diferentes empresas, que nos conocemos por diferentes vínculos, diferentes networkings, muy diferentes, nos une la pasión, las ganas de crear algo nuevo. Y pese a ser un todo disjunto, de cara a los participantes, hemos estado muy unidos y hemos conseguido el objetivo. Y bueno, pues quisiera dar las gracias a todos los participantes e invitaros a todos aquellos que queráis aportar vuestro granito de arena a uniros al programa, porque si os gusta, transmitir algo que os guste es, digamos, la clave del éxito. Muchas gracias. Pues ahora, muy buenas tardes, Elena. Elena es la representante de Cáritas Diocesana de Madrid, y en este programa, que como ya ves debe ser que esto, vamos, esto metes al horno arroz y sale una paella. Vamos, y eso que yo no sé hacer paellas, que conste. Pero una de las preguntas que te quería hacer a ti, Elena, volviendo un poquito al tema del premio anterior, de vuestro premio, sí, efectivamente, si crees que esta iniciativa puede continuar para mitigar la brecha digital que tenemos en vuestro caso con nuestros colectivos más desfavorecidos. Desfavorecidos, por supuesto, vamos, absolutamente. Nosotros durante el COVID-19 pues identificamos perfectamente la dificultad de nuestras familias, de las familias que acompañamos, que son familias en situación de vulnerabilidad, la dificultad que tenían para poder proveer a sus hijos de los medios necesarios, básicos, para poder seguir el ritmo de los trabajos escolares, ¿no? Simplemente porque no tenían dispositivos en su casa, porque no tenían conexión a Internet y porque no tenían ni siquiera ni las más mínimas competencias digitales, ¿no? Aquí nos vamos a mover en otro mundo diferente, que es el mundo de las familias que acompañamos, que están en riesgo, son vulnerables, digamos, ¿no? Están en riesgo de exclusión, pero bueno, nos movemos en esos márgenes, ¿no? Entonces, bueno, pues han pasado ya casi 2 años o más desde entonces y lo seguimos detectando. Lo seguimos detectando que nuestros jóvenes y nuestros adultos siguen enfrentándose con ese problema, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, nuestro interés con este proyecto es ampliar el ámbito de nuestra actuación con las familias vulnerables. Para nosotros esto es, o sea, para Cáritas es un paso adelante y muy importante, porque la tecnología y la innovación para nosotros es algo que si nos lo hubiesen dicho hace 3 años o 2, nos hubiese parecido imposible que nosotros pudiésemos contar con estas herramientas para poder acompañar a nuestras familias. O sea, para nosotros se nos abre un mundo absolutamente desconocido, pero que pensamos y apostamos por él, que creemos que va a ser muy beneficioso en muchos aspectos para ellos. Pero además nos gusta este proyecto en concreto de inteligencia artificial en familia porque la forma en que está enfocado, vemos que la forma en que está enfocado por la documentación que nos ha pasado al colegio y María José, es que las tecnologías y el acceso a las nuevas tecnologías no está considerado como un lujo, sino como un derecho. Y eso a lo mejor pues suena un poco raro en el mundo normal, digamos, pero en otros ambientes no, es así, es una realidad, ¿no? Es un derecho. Entonces,
queremos contribuir, queremos seguir contribuyendo, como contribuimos con el anterior proyecto, queremos seguir contribuyendo con este a reducir la brecha digital, pero sobre todo una cosa muy importante que es y nuestra función como agente social que somos, Cáritas Diocesana, es alertar a la sociedad de lo importante, de lo esencial que es invertir y trabajar en lo que supone una causa de desigualdad social, que a veces nos olvidamos, pero está ahí y está muy cerca en una ciudad como Madrid. Entonces, nuestra intención es poder integrar este proyecto junto con otros proyectos socioeducativos que tenemos con nuestras familias, o sea, proyectos que son pues, de refuerzo educativo, de apoyo psicológico, etcétera, etcétera, ¿no? Integrarlo como uno más, ¿no? Pero que sean presentados de una forma, el hecho de que esté presentado, diseñado y implementado de una forma atractiva, para ellos es muy importante, porque no lo van a identificar como algo escolar, sino que lo van a identificar como algo de ocio, pero que en su esencia es profundamente formativo. Y eso es lo que a nosotros nos gusta. No queremos entretenerles, lo que queremos es educarles, ayudarles, acompañarles, lo que hacemos con sus familias, por supuesto, pero además formarles en unos valores, que adquieran unas habilidades intelectuales, ¿no? Pero además formarles en unos valores, porque creemos que en definitiva eso es lo que les va a estimular, como decía Marta, a estimular, a animar, a ser conscientes de que pueden salir de la situación en la que están. Si ellos se esfuerzan con nuestra ayuda, con este proyecto y otros, pero sobre todo a salir en la situación en la que se encuentran. ¿Crees, por ejemplo, perdona, creía que habías... ¿Crees, por ejemplo, que puede ser, yo eso lo pregunto un poco a los tres, pero en particular a ti ahora, que puede ser, a las dos, que puede ser una semilla de empleabilidad en un futuro, o sea, ese gusto por algo, y además para rellenar unos huecos que son actividades muy productivas, no me refiero económicamente, sino productivas en el sentido de positivas. ¿Crees que esa empleabilidad puede venir, no digo que hagan un curso de estos empleen, sino que sensibilicen el gusto por unas tecnologías que tienen empleo, que tienen capacidad de empleo? Y por supuesto, porque para ellos es un paso adelante en la igualdad de oportunidades con respecto a otros niños de colectivos, no otros colectivos. Entonces, es acortar las distancias con respecto a otras familias. Esta iniciativa, como está planteada desde la curiosidad y del entretenimiento, pues lo que hace es que incentiva y en cierta forma puede abrir, tiene la capacidad en sí mismo de abrir las puertas al mercado, al futuro laboral. Además, que ellos comprendan que las nuevas tecnologías y la programación es el futuro. O sea, a lo mejor unos niños en un colegio normal de Madrid lo ven clarísimo, o los padres lo ven clarísimo, pero no es nuestro caso. Entonces, para ellos, lo que nosotros queremos es que ellos comprendan que el futuro tiene que pasar por formarse en estas capacidades, en las que también van a recibir una formación, digamos, como seres humanos, ¿no? En valores, aparte de las capacidades intelectuales, y que ellos comprendan que ese es el futuro, y que el futuro cuenta con ellos. Que eso es lo importante para nosotros de este proyecto, que los niños sepan que el futuro cuenta con ellos, que no se quedan fuera, que no van a ser excluidos toda su vida si no quieren, que son vulnerables, pero no tienen por qué ser excluidos para siempre, y que el futuro puede contar con ellos perfectamente si desarrollan esas capacidades, se dejan acompañar y comprenden la importancia de enfocar este proyecto y lo que van a aprender dentro de un marco más general, que es las oportunidades laborales, claro que sí. Un titular, porque no vamos, ahora hemos pasado al público si quiere hacer alguna pregunta, pero un titular que resumiríais todo lo aquí expuesto, vamos, si queréis hablar un poco más de un titular, porque María José te veo yo un poco difícil que hagas un titular, pero vamos, intentadlo. Un titular del resumen de todo esto, a ver si somos capaces entre las cuatro cada una decir algo. Yo hago mi titular de mi parte, recomiendo muchísimo el programa de inteligencia artificial en familia, por la cantidad de habilidades que desarrollan los chicos, por lo divertido que es, por lo que les acerca a la tecnología. Agradezco muchísimo la participación en el programa que nos han brindado. Os animo a todos a que participéis.
me parece... Y que tú además puedes ser también parte... Yo os ayudo en todo lo que pueda, solo faltaba que... No, pero precisamente para quitar el miedo de pero sé hacer algunas cosillas. Claro. Y me parece que es un programa que para colectivos desfavorecidos absolutamente apropiado y muy interesante, porque la metodología es tan tangible y tan práctica que, como bien decía Elena, lo pueden percibir perfectamente, no como una actividad escolar, sino como un sistema para aprender algo que evidentemente es, como decíamos, el futuro, de una manera muy fácil y muy tangible. Así que lo recomiendo. Mi titular es... Recomendable. Apuntaros al programa. Tu titular, María José. Mi titular... puede que llevase otra cosa, pero lo que sí que está claro es que gracias a la intervención de Elena, mi titular es la innovación y la tecnología como derecho fundamental. La educación es un derecho fundamental y está al alcance de todos, en todos los países, pero la tecnología no está al alcance de todos, muy desafortunadamente. Y estos acercamientos, en este caso a Cáritas con el colegio, pues es un círculo virtuoso que hace que llegue a todos y de una manera non-profit. El futuro depende del talento y el talento está en nuestras manos y el talento no es un tema de bolsillo, es un tema de creer, de confianza, de creer en el futuro, de pensar que tu presente puede cambiar y de perseguirlo. Y de estimulación en el origen de la causa del problema. Efectivamente. Y de tener las oportunidades que te da este tipo de programas, claro. Innovación, tecnología y la ciencia en general, que estamos en la Semana de la Ciencia, que sea un derecho, me gustaría que fuese un derecho fundamental también. Que llegase a todos. Bueno, pues yo también como colofón, antes de que daos la palabra a los que queráis, por preguntas o por comentarios, no necesariamente preguntas, por colofón casi como he empezado. La ingeniería es algo que tiene siempre, por definición, impacto social. Y en este momento, lo que pasa es que está tan implícito que muchas veces nosotros mismos ni lo exponemos. Pero en este caso, con una asociación tan exponente, tan claramente exponente un agente social tan claramente exponente como es Cáritas, estamos encantados de poder participar, la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación en la Delegación de Madrid, junto con el colegio también, y vamos, con todo lo que se ha dicho aquí, es que da una gana de decir, salgamos corriendo, que en 2 minutos vamos a empezar a hacerlo, porque es que si no, vamos, estamos perdiendo los 2 minutos. Entonces yo eso creo que sería la gran conclusión. Si queréis algún comentario, pregunta, valoración... Yo antes me gustaría simplemente dar las gracias al colegio, a la asociación y a María José, por supuesto, y a Marta también por su testimonio, pero que nos hayan elegido como entidad depositaria de este proyecto. Para nosotros es un orgullo, es una responsabilidad y estamos seguros de que lo vamos a llevar a buen puerto. Muchísimas gracias. Preguntas, ruegos, muchas gracias a vosotros también. Comentarios, animaros. Sí, por favor. Pregunta para Cáritas. Necesidades concretas que tengáis ahora mismo en Madrid. Vamos a ayudar, yo creo que a lo cercano. Entonces, si podemos ayudar, dinos en qué y cómo. Con respecto a este proyecto. Con respecto a este proyecto. Porque necesidades tenemos muchísimas, ¿eh? No, ya. O sea, si me empiezas a preguntar, No te pases. Imagino. Yo empiezo, vamos, o sea, no acabaríamos, ¿no? No, pero con respecto a este proyecto, pues por ejemplo, muchas de nuestras familias no tienen ordenador. Nosotros tenemos que pedir donaciones. Yo trabajo en un departamento que María José, Albert y yo, que es mi compañera en Cáritas, trabajamos en un departamento que se llama Relación con Empresas e Instituciones, que nos encargamos de de buscar donaciones de corporaciones o de instituciones, ¿no? Y en especie económicas, y también trabajamos el voluntariado corporativo y la formación para el empleo. Por ejemplo, en nuestras familias, como he dicho antes, el COVID, durante la pandemia lo detectamos, lo seguimos detectando. No tienen ordenadores, los niños no tienen ordenadores. Por supuesto, no hay conexión a Internet, porque no tienen derecho para pagarlo, ¿no? Perdón, no tienen dinero para pagarlo, derechos tienen, no tienen los medios. Y, por supuesto, no tienen las competencias, ni los niños ni los padres. O sea, no pueden recibir ayuda de sus padres porque sus padres saben menos todavía que ellos, ¿no?
O sea, estamos en el -0. Estamos en el -0. No te digo que en el -0 porque hemos recibido donaciones de algunas fundaciones portátiles, ¿no? Nuevos o de segunda mano, entonces algo es algo, ¿no? Pero estamos muy en el principio. Especialmente los ingenieros, cuando tenemos un número objetivo, no sé, 10.000 equipos, 5.000 equipos. Pues yo creo mira, que eso... yo 10.000 equipos, 5.000, yo soy de letras, ¿no? Pero vamos, Otra que es de letras. pero vamos, para esos números sí que llego, ¿no? Entonces mira, con que nos dierais 500 ordenadores, vamos, portátiles, estaríamos encantados. Eso sí, portátiles, porque nuestros residenciales, nuestras viviendas son unifamiliares y son muy pequeñitas. Tienen que ser pequeñitos porque si no, la familia no cabe en la casa, ¿no? Pero vamos, si son portátiles, pues fenomenal. 500, 600, los vamos a aprovechar tomar seguro. nota que Esther tomar nota, por favor. Pues pero muchísimas eso, gracias, eso ojalá que es sí. un tema vuestro, bueno, vuestro y nuestro, pero quiero decir que toma nota que te has comprometido, Esther, que te has comprometido. Bueno, más comentarios, preguntas. Víctor, querías decir una, di. Enhorabuena a todos los ponentes y a la presentación que nos habéis hecho. Yo es que estoy todavía un poco atónito con lo que creo haber descubierto y pido una confirmación. El mercado de empresas nos está diciendo que no encuentran talento formado. Las rotaciones en las compañías de desarrollo de aplicaciones, que es un poco nuestro sector, dicen que tienen una rotación sobre el 50% anual. No cubren más de la mitad de los puestos que sacan nuevos. Es decir, hay un déficit que a nivel de la Unión Europea está estimado ya en más de 250.000 este año y que seguirá creciendo. Y todas las campañas y los esfuerzos que hacemos pues van a través de los canales regulares, ¿no? A los institutos, a los centros, actividades extraescolares, tal que se realizan en aquellos lugares donde hay más recursos, y toda la atención va centrada, o gran parte de la atención va centrada ahí, con lo cual me parece pues una iniciativa excepcional la de Cáritas, sobre todo porque accedéis, hablo en términos de mercado, accedéis a un mercado que está totalmente tapado. Exactamente, ignoto es la palabra. Y el talento es estadística, es decir, se genera porcentualmente de la misma manera en barrios ricos, pobres, sí, y en cualquier continente del mundo. Por supuesto que acceder a ello. Estamos hablando de que hay la posibilidad de poner el mando, la botonera del ascensor social a algo que necesitamos en nuestra sociedad y en nuestra economía. Pues sí. Hombre, yo creo que en principio vamos a ser un poco cautos. En principio es en sensibilizar y en generar el gusto por lo tecnológico y la pérdida de miedo que decía antes Marta. Es en principio que no es poco. ¿Por qué? No es poco porque estas familias, que como dice muy bien Elena, no son familias un poco desestructuradas en algunos casos, vulnerables en sentido amplio, pues si ven la oportunidad de que el propio pensamiento de que la tecnología es una oportunidad y el uso de la misma, ya es un paso importante porque saben hacia dónde encaminarse, ya saben que más allá de también el aprendizaje concreto que los jóvenes y niños obtengan del propio programa, pero más allá del aprendizaje concreto va al gusto por una actividad con potencialidad de futuro. Yo creo que ese sería el titular más no sé si me he expresado. Los padres sí pueden entender que hay un beneficio concreto, rápido para sus vidas. Niños, y las por supuesto. Claro, porque también están los padres. El hecho de que haya una persona de fuera, un ingeniero, que para estos niños de estas familias es, como no sé, ¿no? Y venga a darte clases sobre algo concreto, tangible, que tú puedes hacer, que decides tú, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, cómo implementarlo, qué es lo que quieres modificar, o sea, todo depende de ti. Eso ya te da una sensación de soy importante, a alguien le importo, a alguien le importo, porque si no, no vendría hasta aquí a darme todas estas clases, estas sesiones, ¿no? Entonces, además, algo divertido, y me enseña a hacer algo divertido, algo útil, algo que además me está diciendo que yo con esto voy a mejorar en matemáticas, en el colegio, en las notas, ¿no? Con lo cual a mis padres les va a gustar mucho,
porque van a decir, bueno, pues sí, qué bien que saques buenas notas, porque entonces podrás seguir estudiando de mayor y bueno, serás uno saldrás de una situación un poco pues o de apatía o de inseguridad o simplemente de que, bueno, pues ¿para qué voy a estudiar si es mucho mejor, más guay estar en la calle con las maras, por ejemplo, o metido en las drogas, ¿no? Que es lo que nos tenemos que enfrentar todos los días, ¿no? Entonces, eso para nosotros es un paso, pero un paso gigantesco en la diferencia. No, y sensibilizar, conforme lo estabas diciendo, sensibilizar también a los padres. Por supuesto. Que también esa parte los padres de decir, se dan cuenta de que lo importante que está recibiendo su hijo. Entonces tomarán partido y tomarán parte en ese proceso, en ese proyecto, en ese acompañamiento o como se lleve yo. Luego también lo que decimos de hacer el mejor uso de la tecnología. Esto no es tener unos usuarios sofisticados, no, eso ya juegan a la Play o en el metaverso, no importa, sino es al revés, ellos creadores de soluciones que impacten en positivo en sus vidas, que solucionen problemas suyos o de su entorno. Y es precisamente es la parte del lo que el hashtag de la ITU es el IA for Good, es para el bien, hacer el mejor uso de la tecnología, porque la tecnología es la herramienta de la guerra, desafortunadamente, pero también es la herramienta de la paz y la herramienta de la economía, y más en el mundo actual. Entonces, ¿de qué depende el mejor uso de la tecnología? De las personas. Pero las personas tienen que creerse que son capaces de influir en el futuro, que el futuro no hay que esperar a que venga, hay que crearlo. Bueno, pues... Elena, perdón, para acabar, decirle a Elena simplemente que no solamente es que un ingeniero de telecomunicaciones cualquiera, que para ellos es, como decías tú ahí, es que no sabes qué ingenieros de telecomunicaciones, ¿eh? Quiero decir, y qué manera de volcar el entusiasmo y la dedicación y la ilusión que le ponen al proyecto, eso por un lado. Y por otro, comentabas que tener ingenieros detrás como figura, por supuesto, de altísimo nivel, les iba a suponer a ellos pensar que ellos le importaban a alguien, ¿no? Yo creo que eso por un lado y sobre todo por otro lado les da una confianza en ellos mismos, que la confianza en uno mismo no viene de fuera, es tuya, ¿no? Y cuando de repente no eres importante porque venga un ingeniero, que también, sino porque tú eres capaz de, en el caso de Jaime, desarrollar una aplicación para que su abuela, cuando esté sola, pues no se quede metida en casa, ¿no? Eso es un beneficio que no olvidemos, pero vamos, no cualquiera ingenieros y la confianza desde dentro. Para ellos puede ser muy importante el ser capaz de resolver problemas, porque deben de estar, están rodeados de problemas y entonces ser capaces, sentir que eres capaz de por lo menos solucionar algo, es como dice, bueno... Pero solucionar algo con tus propias habilidades. No, sí, por supuesto, pero con tecnología, con inteligencia artificial Sí. Y de una manera... que se puede hacer, ¿sabes lo que quiero decirte? Sí, tangible, que lo ves práctico, que lo ves pragmático, fácil, que lo podemos hacer, no te digo cualquiera, pero que se puede hacer, que es realizable, que no es un imposible, que es un objetivo al que puedes llegar. Sí, perder el miedo que decías tú, en cierta medida. Entonces yo creo que eso para el tema de la confianza es si queréis la palabra, desmitificar el acceso a las tecnologías, el uso correcto de las tecnologías y la posibilidad de estudiar este tipo de disciplinas para tener una cierta empleabilidad. Quizás eso sería un poco el resumen de todo. Bueno, pues si nadie más quiere alguna pregunta, tenemos el gusto de invitaros un ratito a que estemos aquí entre todos nosotros hablando un poco más y compartiendo pues lo que se ha hablado aquí entre todos nosotros de manera informal. Muchísimas gracias por vuestra presencia y bueno, pues vamos adelante con el proyecto porque es que vamos, nos faltan minutos para salir corriendo. Muchísimas gracias.